Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El pasado viernes 1 de septiembre me vi la película de Death Note. La adaptación del famoso manga y anime hecha por Netflix, que nos prometió en un principio dar un excelente filme y presentar una versión de la historia que a muchos nos encantó desde su propio estilo. El día que se anunció junto a los actores que la protagonizarían, se disparó cierta polémica en las redes sociales debido a que, como ha pasado antes, Hollywood, e incluso el cine independiente se han encargado de tergiversar el argumento primordial de una gran historia, creada muchas veces en su propia casa, o incluso en otro lado del mundo donde la visión manejada por la sociedad es muy distinta a la de ellos. Por esa razón, nunca dejan de plasmar su forma de ver las cosas en sus adaptaciones, modificando así poco o gran parte, en la mayoría de los casos, los elementos intrínsecos de las buenas historias que nosotros disfrutamos siempre, desde nuestra infancia hasta incluso tarde en nuestra juventud. Nos vemos entonces decepcionados, casi siempre con el producto final. Para esta película, sabíamos desde siempre los cambios que tendría la historia original y la mayoría ya predecían llevarse una decepción similar a la que produjo Dragon Ball Evolución, aunque a diferencia de ese caso, esta historia sería mucho más sencilla de adaptar en filme. No hay ningún problema, a simple vista con realizar este tipo de proyectos, una adaptación regular, no marcaría para siempre una buena historia, porque al final es eso, solo una simple adaptación. Y ahora, como muchos lo esperaban, yo también me llevé mis impresiones, buenas y malas al ver esta película y para dar un análisis elaborado de toda mi experiencia, en la visualización de esta película, comienzo con la reseña a continuación. Esta crítica se dividirá en dos partes: argumento y personajes. Vamos ahí. Bueno, para empezar, diré que al principio esta película tuvo los inicios de su guión muy bien planteados, las diferencias establecidas así entre la sociedad japonesa y la sociedad norteamericana presentadas en el anime y en la película respectivamente, es algo que sin duda me ha gustado. Mientras en el anime, vemos una sociedad de Japón llena de disciplina, orden y en muchos aspectos conservación y rectitud, incluso con una juventud claramente organizada y un ambiente escolar más o menos sofisticado, donde la recreación a la manera del nipón nunca se deja de lado. En la película, por otro lado, se contrasta entonces lo que es la sociedad y más que todo, la juventud en los Estados Unidos, muy diferente, menos disciplina, menos orden, menos obediencia, pero más recreación, ánimo, entusiasmo y por supuesto el bullying a la orden del día. Ver estas diferencias y compararlas, es la primera buena impresión que me ha llegado al comenzar a ver la película. Por esta parte lo hicieron bien. ¿Qué sigue? Ah, sí, el protagonista. Diferentes sociedades y visiones de la juventud, llevan a la representación de diferentes personalidades en los personajes estelares. Tenemos a Light Yagami, en el anime, un joven sumamente inteligente, disciplinado, astuto, muy social y más cosas que le caracterizan, un punto que hizo desde el anime una de sus historias más famosas y aclamadas por la crítica, por dar aires de presentar un protagonista diferente al de muchas historias. En esta película vemos a Light Turner, un joven de una personalidad, de la que muy poco se puede decir. Podría decirse que es una combinación del típico joven asocial, pero sin ser verdaderamente tímido o retraído en su espacio educativo, con el otro típico chico indiferente de la situación de sus compañeros y maestros, además de respetuoso pero a la vez rebelde del sistema y la comunidad que compone el ambiente escolar estadounidense que ya muchos conocemos a simple vista. Los hechos se dan entonces en unas circunstancias más o menos diferentes a las presentadas en el anime, pero sin perder la base principal de los hechos originales. Este fue el caso de Light en su encuentro con la Death Note y al conocer a Ryu que aparece por primera vez, presentándose de una forma no muy distinta a la forma en la que lo conocimos originalmente. A partir de aquí, es donde se me fueron las ilusiones de poder encontrar por lo menos, más semejanzas en paralelo a la historia original del manga y anime. Pues, justo a partir de ahí, las cosas cambiaron para mucho y aunque los cambios, como dije, no siempre pueden ser malos, aquí sí se salieron mucho de la tangente. Esperaba ver las reglas tradicionales en el cuaderno, siendo parte del plan de justicia y nuevo orden de este Light de la película. Lo que quería ver, para ser más exacto, eran los asesinatos de personajes más explícitos y que se notara la manipulación del protagonista sobre estos. Quería ver gente criminal cayendo bajo la agonía de un intenso ataque al corazón.
En vez de ello, lo que vi fue una nueva secuela de la saga Destino Final combinada con una versión de la película El fin de los tiempos, personajes siendo matados, una vez sus nombres son escritos, pero de maneras insólitas, tratándose más una cuestión de gore y escenas morbosas, que le quitaron el carácter divino que tenía entonces la figura de Kira como una nueva deidad que haría justicia sobre el mundo en el relato. Kira, como tal, se vio así más que todo como un asesino serial misterioso que posee telequinesis y no como un dios del nuevo mundo omnipresente y omnipotente, que se encargaría de reemplazar a los verdaderos dioses, que por mucho tiempo han sido indiferentes con la humanidad. Este asunto parecía carecer de importancia en la película, donde en la historia original, parte del mundo se alió para hacerle frente a Kira, por considerarlo un enemigo de la justicia convencional. Mientras la sociedad civil le defendía y le veneraba como un verdadero dios. Pareció otra de las típicas historias en la que Estados Unidos es el centro de la conmoción mundial y la situación solo parecer ser concerniente a la política y la ley de su sociedad. Poca participación internacional con ello, además de reducirse a una típica historia de misterio policial, donde el criminal ya está revelado desde el principio y se mira cara a cara todo el tiempo con sus propios perseguidores. Donde el original manipuló sistemas, gobiernos y a la sociedad entera con tal de salirse con la suya, y se encargó de ser esquivo en todas las sospechas que generaron hacia él, desenvolviendo más la historia en una interesante red de corrupción, giros dramáticos, momentos fuertes y traiciones que nos dejaron más de una vez con los ojos de frente a la pantalla, esperando, por alguna extraña razón, que triunfara el villano, que en muchas ocasiones, pensamos que no debió ser considerado así. En argumento recibe tan solo 3 puntos de calificación. Y aquí voy a lo siguiente. L. Un personaje que sin importar su aspecto, que más atrajo quejas, lo que me importó en gran parte, fue pensar si conservaría lo que caracteriza al original L. Porque, si algo sabemos, este es un personaje transparente, que se puede desenvolver en cualquier ambiente y sin importar qué tipo de adaptación se le haga, debe conservar su esencia. Afortunadamente, así fue, pero lo lamentable fue, que no pudo conservar la compostura y ese semblante que le caracteriza hasta el final del metraje. Por un solo detalle que condenó el resto de la historia, se perdió su esencia y la historia en sí, tomó otro sentido. Sabrán que fue después. Adicional a ello, admito que hubo personajes que hicieron muy interesante ciertos momentos en el desarrollo de la trama, y que mantuvieron una esencia similar a la de sus contrapartes originales, generando una sensación agradable con su participación a pesar de las direcciones que decidieron tomar con estos al final. Destaco a 2 personajes en ello, y verán cuáles son. El primero de ellos es Watari, que ya todos saben, es el mayordomo y socio de L, es más joven que el original, pero su actitud en la película me gustó bastante, el rol que deja entrever en las líneas del argumento, y la importancia que refleja en L como personaje de su trascendencia. Un papel más importante y destacable recibió en esta cinta para mejorar las cosas. El otro personaje que diría también, que destacó y me gustó su rol en la película, viene siendo James Turner, contraparte de Soichiro Yagami, padre de Light y jefe de unidad de policía, encargado de la dirección del caso Kira. Ha conservado buena parte de la esencia de su homólogo en el manga y anime, y sin embargo, es más paciente pero igual de serio y responsable, así como muy confiado y encariñado con su hijo Like. Su actuación aquí también se lleva una excelente valoración de mi parte. Ahora, el personaje más disonante, superficial y empalagoso, que vi en toda la película, y con un muy ridículo protagónico ha sido Mia Sutton, una contraparte muy distante de la simpática Misa Amane que todos conocemos. Su participación en este filme, verdaderamente no fue muy relevante, me produjeron desagrado sus acciones como el segundo Kira, donde en el anime veíamos a Light manipulando a Misa para usarla y sacar de ella todo aquello de lo que se pueda beneficiar en su plan de conquista de un nuevo mundo y estar a un paso delante de él. En esta película ocurrió el caso contrario. Mia Sutton, de una chica sencilla, gentil y humilde, resultó ser muy ambiciosa y desquiciada, y con el trayecto que le dieron en la película, se volvió un personaje muy desperdiciado al final del argumento. En cuanto a Ryuk, bueno, de él no pienso mucho. Me encantó verlo como es en esta película, conservando su carisma, su personalidad macabra, astucia y todo aquello que lo hace ser un personaje tan queridamente bueno y de lo más interesante. En personajes, recibe 6 puntos.
Bueno, en conclusión, esta película si la vemos como adaptación de nuestra apreciada serie de Death Note, no vamos a hallarle muchas cosas buenas, y en muchos momentos, nos sentiremos con un buen malestar por ello. Por otro lado, si la vemos por simplemente ser una película como muchas, nos podemos entretener muchas veces con ella, no a lo grande, pero sí mantenernos atentos a la historia que recorre en una dirección diferente a la original, sorprendiéndonos con esos paralelismos que se presentan en la misma. Es una película muy regular, no ha sido la mejor adaptación de su tipo. He visto mejores en comparación, pero tampoco es pésima, ni vería justo verla como un bodrio de producción. Mi calificación final para la película sería 4,5 puntos de 10 establecidamente. Bueno, espero que les haya gustado este vídeo. En ese caso pueden aportar con un me gusta. La caja de comentarios está disponible para que puedan hacer los suyos. Compartan este vídeo con conocidos interesados en el tema. Suscríbanse si no lo han hecho, para saber del nuevo contenido subido al canal. Que les haya ido bien hoy, nos veremos entonces en un próximo vídeo. Adiós.